Hola a todos, ¿listos para zambullirnos en el mundo de Reina Roja, la novela de Juan Gómez Jurado? Vamos a ello. Tenemos reseñas de blogs, vídeos de YouTube, artículos de webs, todos hablando de esta novela. Ajá, Una obra que promete una mezcla de crimen, misterio y personajes cautivadores. promete ser buena. Si te gustan las historias con ritmo rápido y de personajes intrigantes, este es para ti. Sin duda alguna, lo que más llama la atención es Antonia Scott. Así. Imagínate una mente brillante recluida en su ático. Vaya. Líder del proyecto secreto Reina Roja. Suena interesante. Pero no te confundas, Antonia no es la típica detective de acción. No. De hecho, las fuentes destacan que nunca ha usado una pistola. Interesante. Su arma es su intelecto. Ya veo. Y eso la convierte en una pieza clave para resolver crímenes complejos. Claro, y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué llevó a Antonia a este aislamiento? Buena pregunta. Un trauma del pasado la alejó del proyecto Reina Roja. Y desentrañar este misterio es parte de lo que hace que esta historia sea tan atractiva. Exacto. Y para añadir aún más intriga, tenemos a Sean Gutiérrez. ¿Quién es él? Un policía vasco corpulento y con un peculiar sentido del humor. Se convierte en su compañero. Entiendo. Es fascinante el contraste entre la mente analítica y brillante de Antonia y la experiencia de un policía de la vieja escuela como Sean. Exacto. Y las fuentes no se equivocan al describir a John como un personaje entrañable, a pesar de los problemas que enfrenta en su carrera. Es verdad. Parece tener una gran capacidad para conectar con la gente. Sí. Lo que crea una dinámica interesante con la reservada Antonia. Totalmente. ¿Te imaginas los choques de personalidad mientras trabajan juntos? Sin duda. Y el caso que los une también es de alto voltaje el secuestro de Carla Ortiz, hija del hombre más rico de España. Vaya. Pero lo que realmente engancha es la peculiaridad del rescate. ¿En serio? No se trata de dinero, ¿Y de qué se trata? sino de algo que el padre no puede proporcionar. Un enigma dentro de otro, ¿no? Exacto. Las fuentes nos dejan con la intriga. ¿Cuál será esta demanda imposible? ¿Qué secretos oculta la poderosa familia Ortiz? Dan ganas de empezar a leer ya mismo. Y la crítica parece estar de acuerdo. Sí. Reina Roja ha sido recibida con entusiasmo muchos, elogiando su trama cautivadora, sus personajes bien desarrollados y sus giros inesperados. Qué bien. De hecho, una reseña que leí comparaba el ritmo de la novela con un péndulo en forma de granada a punto de estallar. Qué imagen tan poderosa. Es interesante cómo esa simple frase captura la esencia de la novela. Es verdad. Pero también hay que tener en cuenta algunas críticas, ¿verdad? Sí, claro. Algunas fuentes mencionan que en momentos cruciales la novela se vuelve un poco densa en información, lo que podría afectar el ritmo de la lectura. Es cierto, pero creo que es importante considerar cómo esa densidad de información contribuye a la atmósfera de la novela. Explícame. Al introducir detalles históricos y referencias a la realidad española, Juan Gómez Jurado construye un mundo que se siente tangible y auténtico, Ya veo. aunque a veces pueda ralentizar un poco la acción. Tienes razón. Y eso nos lleva a otro punto interesante. Algunos personajes están inspirados en figuras de la vida real, Sí. como un heredero bancario y una heredera textil, Ajá, lo que añade una capa de realismo al mundo ficticio. exactamente. Y no solo eso, sino que la novela también teje sutilmente un comentario social en la narrativa. Interesante. Te hace pensar en temas como la riqueza, el poder y los límites que la Mm. gente cruza para protegerlos. De acuerdo, ahora me gustaría profundizar en algunas de las reseñas. Claro. Por ejemplo, Mujeres que leen describe el proyecto Reina Roja como un grupo privado que opera al margen de la ley. Sí, un grupo con la capacidad de resolver crímenes que las autoridades no pueden o no quieren tocar. Entiendo. Y es ahí donde entra en juego Antonia Scott como la mente maestra que puede descifrar los enigmas más complejos. Exactamente. Y esta reseña también nos da una pista importante sobre el trauma de Antonia. Sí. Su marido fue herido de gravedad en uno de los casos, Vaya. lo que le llevó a recluirse en su ático de lavapiés. Este detalle es crucial para comprender la psicología del personaje, ¿no crees? Absolutamente, Antonia no solo es brillante, sino que también carga con una culpa que la paraliza. Ya veo. Es por eso que la llegada de John Gutiérrez será clave para sacarla de ese encierro. Es un punto de inflexión en la historia. Ya. Y hablando de Sean, la reseña de Maestra Lectora en YouTube lo presenta con mucho humor. Ah, sí. Destaca que aunque es un policía corpulento, no está gordo, es de hueso ancho. Ajá. ¿Qué te parece este toque de humor en un personaje que se enfrenta a casos tan serios? Creo que es un elemento que lo humaniza. Claro. Y aunque Maestra Lectora se enfoca en la trama principal, Sí. también nos revela un detalle importante. Cuéntame. Juan Gómez Jurado introduce una crítica social al mostrar lo que las personas adineradas son capaces de hacer para proteger sus intereses. Un punto que no podemos obviar. Y para quienes buscan un análisis más detallado de la estructura de la novela,
La reseña en YouTube de La pecera de Raquel describe la narración como un hilo cronológico discontinuo que alterna capítulos de Antonia Young. Es un recurso interesante, Sí. que como bien señala, la reseña crea un ritmo vertiginoso y mantiene al lector en vilo. Ya veo. Además, La pecera de Raquel destaca la inclusión de versos de Joaquín Sabina, un detalle que aporta un toque poético a la trama. ¿Y cómo no mencionar el blog? Un thriller de manual. Claro. Esta reseña elogia la maestría con la que Juan Gómez Jurado construye a sus personajes, Sí, especialmente Sean Gutiérrez, a quien describe como un osito de peluche, capaz de dar un par de hostias a quien haga falta. qué buena descripción. ¿Crees que esta descripción refleja la dualidad del personaje? Totalmente, esa dualidad en Sean es lo que lo hace tan atractivo. Es verdad. No es un héroe plano, sino un personaje complejo con luces y sombras que nos conquista con su humor y su sentido de la justicia. Sin duda un personaje memorable. Y un thriller de manual también destaca algo que a muchos lectores les ha llamado la atención: ¿Qué cosa? el trauma de Antonia y su evolución a lo largo de la historia. Sí, la reseña nos anticipa que Antonia no es un personaje que caiga bien a todo el mundo, pero que su complejidad y su vulnerabilidad son claves para entender su comportamiento. Es un personaje que te desafía a pensar, ¿no crees? Totalmente. Y antes de continuar, creo que es importante recordar los puntos clave que hemos visto hasta ahora. Tenemos a Antonia Scott, una mente brillante recluida en su ático tras un trauma del pasado. Ajá. A ella se le une Sean Gutiérrez, un policía vasco entrañable y con un peculiar sentido del humor. Correcto. Ambos deberán resolver el secuestro de Carla Ortiz, hija del hombre más rico de España, cuyo rescate esconde un enigma que va más allá del dinero. Exacto. Y no olvidemos que la novela se desarrolla en un contexto social complejo, con referencias a la realidad española y una crítica sutil a las élites y su poder. Perfecto. Volviendo a las fuentes, La pecera de Raquel también nos advierte sobre un detalle que podría generar debate: Sí. la inclusión de datos históricos, que aunque interesantes a veces, interrumpen el ritmo de la narración. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, creo que es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Por un lado, enriquece la trama al proporcionar un contexto histórico y cultural. Ya veo. La pecera de Raquel menciona ejemplos como el descubrimiento de las cuevas de Altamira o la construcción de la línea 4 del Metro de Madrid. Entiendo. Por otro lado, entiendo que algunos lectores puedan encontrar estos datos innecesarios en momentos de alta tensión. Es cierto. Y hablando de detalles que generan opiniones diversas, un thriller de manual también resalta el lenguaje coloquial que utiliza Juan Gómez Jurado en algunos diálogos. Sí, y aunque la reseña menciona que este estilo podría resultar demasiado informal para algunos lectores, también destaca que aporta realismo y cercanía a los personajes. Claro. Al final creo que es una cuestión de gustos. De acuerdo, para finalizar esta primera parte de nuestra inmersión en Reina Roja, quiero retomar un punto que me ha intrigado desde el principio: la crítica social que la novela plantea. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Claro, Juan Gómez Jurado, a través de la trama del secuestro de Carla Ortiz y la implicación de su poderosa familia, nos lleva a reflexionar sobre las desigualdades sociales, la corrupción y los límites que se traspasan para proteger el poder y la riqueza. Interesante. Este es un tema de gran actualidad, ¿no? Sí, sin duda. Y las fuentes nos dan pistas de cómo el autor utiliza a sus personajes para explorar estas problemáticas. Exacto. Por ejemplo, el personaje de Sean Gutiérrez, un policía que se ve envuelto en un caso de corrupción, nos muestra las presiones y las tentaciones que enfrentan quienes luchan por la justicia en un sistema que a veces parece estar en su contra. Un dilema moral que sin duda nos invita a la reflexión. Y antes de concluir esta primera parte, quiero recordarles que en el primer comentario debajo de este podcast encontrarán un enlace para escuchar el audiolibro de Reina Roja en Audible. Buena idea. Es una excelente opción para sumergirse por completo en la historia. Totalmente de acuerdo. Y en la próxima parte de nuestra inmersión, profundizaremos aún más en los personajes. Analizaremos los giros inesperados de la trama y debatiremos sobre el final de la novela. No se la pierdan. Estupendo. Y hablando de giros inesperados, ¿recuerdas esa reseña que describía la trama como un péndulo en forma de granadas? Sí, los recuerdo. Pues prepárate, porque Juan Gómez Jurado realmente sabe cómo jugar con las expectativas del lector. Es verdad. Te ofrece pistas, te hace sospechar de ciertos personajes y justo cuando crees tenerlo todo resuelto, Ajá. un nuevo giro te deja con la boca abierta. Totalmente. Y uno de los elementos que más me sorprendió fue la aparición de personajes secundarios, Sí. que aunque al principio parecen insignificantes, Ah, terminan teniendo un rol crucial en la trama. ¿como quiénes, por ejemplo?
Me intriga saber a quiénes te refieres. Bueno, por ejemplo, Mentolila, el enigmático líder del proyecto Reina Roja, Entiendo. o la abuela de Antonia, una mujer aparentemente frágil que esconde una fortaleza inesperada. Cada uno aporta una pieza al rompecabezas que debemos armar para comprender el misterio central. Es verdad, parecen personajes sacados de una película de espías. Y no olvidemos al propio Ezequiel, el secuestrador de Carla Ortiz. Ahí tienes otro gran ejemplo. Las fuentes lo describen como un personaje complejo con motivaciones que van más allá de la simple avaricia. Ya veo. Es un antagonista que te obliga a cuestionar tus propios valores y a reflexionar sobre los límites de la moral. Lo que me lleva a pensar en uno de los aspectos más fascinantes de Reina Roja, ¿Cuál? esa complejidad moral que impregna toda la historia. Es verdad. Juan Gómez Jurado no te ofrece respuestas fáciles ni personajes planos. No. Te presenta un mundo donde el bien y el mal se entremezclan, donde las decisiones tienen consecuencias impredecibles y donde la línea entre la justicia y la venganza se vuelve borrosa. Totalmente de acuerdo. Y en medio de todo este torbellino de emociones, Antonia Scott se erige como un faro de inteligencia y determinación. Sí, a pesar de su fragilidad emocional, Antonia es una fuerza imparable a la hora de resolver un caso. Es verdad. Su mente analítica es su capacidad para conectar los puntos, y su valentía la convierten en una heroína inolvidable. Pero no olvidemos que Antonia también es un personaje profundamente humano, ¿Cierto? marcado por el dolor y la culpa. Entiendo. Su lucha interna por superar sus traumas y encontrar la fuerza para seguir adelante es uno de los hilos conductores de la novela. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la relación entre Antonia y Sean. ¿Sí? Las fuentes destacan la química entre ambos personajes, Ajá. su capacidad para complementarse y apoyarse mutuamente a pesar de sus diferencias. Totalmente. ¿No te parece fascinante cómo Sean, con su humor y su sentido práctico, ayuda a Antonia a conectar con sus emociones? Absolutamente. Y a su vez, Antonia enseña a Fon a mirar más allá de las apariencias y a confiar en su instinto. Ya veo. Es una dinámica realmente especial. Sin duda. Y hablando de momentos especiales, las fuentes también resaltan algunas escenas de acción que te dejan sin aliento. Ah, sí. Persecuciones a toda velocidad, enfrentamientos con enemigos implacables, situaciones límite donde la vida de los protagonistas pende de un hilo. Escenas que demuestran la maestría de Juan Gómez Jurado para construir una trama llena de adrenalina y suspense. Es verdad. Pero no todo es acción y tensión en Reina Roja. Claro. También hay momentos de humor, de ternura e incluso de reflexión filosófica. Es una mezcla perfecta de ingredientes que convierte a Reina Roja en una novela adictiva y memorable. Y hablando de adictiva, no puedo evitar mencionar el final de la novela. ¿Qué nos puedes contar? Un final que, según las fuentes, te deja con ganas de más. Un final que cierra algunos cabos sueltos, pero que también abre nuevas interrogantes. Y justo antes de sumergirnos en el desenlace, quiero recordarles a todos que en el primer comentario debajo de este podcast encontrarán el enlace para acceder al audiolibro de Reina Roja en Audible. Buena idea. Es una oportunidad perfecta para revivir la historia o descubrirla por primera vez. Totalmente de acuerdo. Y en la próxima parte de nuestra inmersión analizaremos con más detalle el final de Reina Roja y debatiremos sobre las posibles interpretaciones que nos plantea. No se lo pierdan. Y llegamos al momento cumbre de nuestra inversión en Reina Roja. Después de analizar los personajes, la trama y las reseñas, es hora de desentrañar el desenlace de esta trepidante historia. ¿Estás listo para descubrir las revelaciones impactantes y ese final que nos deja con ganas de más? Por supuesto, hemos recorrido un largo camino junto a Antonia y Sean desde el misterio inicial del secuestro de Carla Ortiz hasta los giros inesperados que nos mantuvieron en vilo. Y ahora, con todas las piezas del rompecabezas en su lugar, podemos analizar cómo Juan Gómez Jurado resuelve el enigma central. Exacto. Y lo interesante es que el final de Reina Roja no es un simple cierre de caso. Las fuentes coinciden en que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones tomadas, sobre la complejidad de la justicia y sobre la lucha interna de los personajes por encontrar la paz. Tienes toda la razón. Uno de los aspectos más comentados del final es la revelación de la verdadera identidad del secuestrador y sus motivaciones. Es un giro argumental que nadie espera, pero al mismo tiempo es coherente con la construcción del personaje y con la crítica social que la novela plantea. Es como si todas las pistas apuntaran en una dirección, pero de repente Juan Gómez Jurado te da la vuelta y te muestra una perspectiva completamente diferente. Y hablando de cambios de perspectiva, me gustaría destacar la evolución de Antonia Scott a lo largo de la novela. Sí, es fascinante cómo Antonia, esa mente brillante atrapada en su propio laberinto, logra encontrar una salida y aunque no lo hace sin sacrificios, este proceso de transformación es lo que la convierte en un personaje tan memorable. Es un personaje que te hace reflexionar sobre la capacidad humana para superar el dolor y encontrar la fuerza para seguir adelante.
Y por supuesto no podemos olvidar a Sean Gutiérrez, el contrapunto perfecto para la intensidad de Antonia. ¿Qué te pareció la resolución de su arco narrativo? Creo que Juan Gómez Jurado le da a Jon una conclusión que, aunque agridulce, es coherente con su personalidad y sus valores. Jon, el policía bonachón con un gran corazón, nos demuestra que a veces la verdadera valentía reside en saber cuándo retirarse, en priorizar la propia felicidad por encima del deber. Y esta lección es tan valiosa como la resolución del caso en sí misma. Es una lección que resuena con muchos de nosotros, ¿verdad? Y aunque al final de Reina Roja nos deja con una sensación de cierre, también nos plantea nuevas interrogantes. ¿Qué pasará con Antonia y Jon en el futuro? ¿Qué nuevos misterios les esperan? Exacto, el universo creado por Juan Gómez Jurado no se limita a una sola historia. Es un mundo complejo lleno de personajes memorables y tramas que se entrelazan, invitándonos a explorar cada rincón con la misma pasión que hemos experimentado en Reina Roja. Y para quienes se han quedado con ganas de más, les recordamos que en el primer comentario debajo de este podcast encontrarán el enlace para acceder al audiolibro de Reina Roja en Audible. Es la manera perfecta de sumergirse en este mundo y revivir la experiencia o descubrirla por primera vez. Totalmente recomendado. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo de Reina Roja. Recuerda, la aventura no termina aquí. Sigue explorando, sigue cuestionando y sigue dejándote atrapar por las historias que nos hacen vibrar. Hasta la próxima.